Amados hermanos, placer nuevamente poder estar, hermanos, hoy domingo, Día del Señor, y hoy de manera más especial por la celebración que tenemos del 5º aniversario de Comunidad de Gracia, recordando ese precioso himno que dice: tronos, coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme habrá de ser. Nuestro Señor Jesucristo prometió que su iglesia estaría aquí en la tierra hasta el día de su venida. Y nada ni nadie podrá impedir que se cumpla esa promesa. Tenemos un Dios fiel, hermanos, un Dios que no miente, y es precisamente por esa fidelidad de Dios que nosotros estamos hoy aquí delante de Él. Me siento muy honrado de poder estar nuevamente delante de ustedes en este 5º aniversario, poderle compartir el sermón en esta mañana, un día tan memorable para nosotros. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios en oración, amados hermanos. Padre eterno, recibe gloria, honra y honor en Cristo Jesús, nuestro suficiente y poderoso Salvador. Padre, queremos darte las gracias por permitirnos en este fin de semana poder celebrar 5 años de existencia como iglesia. Tú eres quien la ha levantado y sustentado a pesar de los vasos de barro débiles, frágiles, que la dirigen y pastorean. Señor, sabemos que es gracias a tu bendita gracia que aún nos mantenemos en pie. Ahora nosotros te pedimos, por la obra de tu Santo Espíritu, traigas palabra buena, Señor, para tu iglesia en este momento de su historia. Te rogamos la predicación de esta mañana para que tú, Señor, le hables a tu iglesia, le hables a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, para su gloria. Amén y amén. Les pido, amados hermanos, me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 14 al 21. Efesios capítulo 3, 14 al 21. Les ruego, mis hermanos, que cuando lo encuentren se coloquen sobre sus pies para que reverenciemos la bendita palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice la bendita palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es uno de los pasajes, hermanos, más sublimes que nosotros encontramos en todas las escrituras. Se trata de una de las oraciones más profundas que eleva el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento. Y en esta mañana vamos a estar estudiándola. En cuanto a su contexto, recordemos que el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 1 que por estar nosotros en Cristo, por el beneplácito de nuestro buen Dios y para su gloria, Dios nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestes. Él nos escogió no por ser santos, sino para que fuésemos santos. Nos predestinó
para ser adoptados en su familia, nos redimió y nos perdonó, nos dio sabiduría espiritual para poder comprender los propósitos en Cristo. Cristo mismo nos hizo parte de su herencia, su especial tesoro, y nos selló con su Santo Espíritu como garantía de que somos de su posesión, somos suyos, y de que un día nuestra redención por fin será consumada. Precisamente por esta razón, el apóstol Pablo expresa su preocupación y en oración que nosotros podamos crecer, así como fue el mensaje inicialmente a los hermanos en Éfeso, en el crecer en el conocimiento de lo que somos y de lo que hemos recibido en Cristo. Luego en los versículos 15 al 23, Pablo eleva una oración picante para que estos hermanos en Éfeso pudieran tener un mejor conocimiento, un mejor entendimiento del poder de Dios, el cual resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y puso todo bajo sus pies, venciendo de esa manera, mis hermanos, dos cosas que eran posible vencer para el hombre, por supuesto. Estamos hablando de la muerte y del mal. Pero en esta segunda oración, el apóstol Pablo ruega para que estos hermanos puedan hacer uso de ese poder, porque es claro, mis hermanos, que solo un conocimiento de las doctrinas no es suficiente, es necesario vivir a la luz de esas doctrinas que nosotros conocemos, que ciertamente no existe un privilegio más grande en este mundo que ser cristianos. No existe nada más importante en este mundo que ser cristianos. No hay nada más glorioso que conocer a nuestro Señor Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero. Pero ahora debemos mostrar al mundo esa realidad en nuestro diario vivir, nuestro diario andar. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo pide a Dios en oración por estos hermanos en Éfeso. He titulado este sermón Hacia la plenitud de Dios. La oración de Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Y tiene tres partes muy sencillas. Y esas tres partes van a ser precisamente nuestros tres encabezados. En primer lugar, la introducción a la oración la encontramos en los versículos 14 y 15. En segundo lugar, la esencia o la petición de la oración que la encontramos en los versículos 16 al 19. Por último, la doxología de la oración encontramos del versículo 20 al versículo 21. Serán nuestros tres encabezados, así que desarrollemos nuestro primer encabezado sin más preámbulos, la introducción a la oración. Leo nuevamente los versículos 14 y 15. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo primero que nosotros podemos ver, hermanos, es que hay dos cosas que motivan al apóstol Pablo a orar por estos hermanos en Éfeso. Es decir, dos cosas en las que descansa su petición. En primer lugar, Pablo descansa en los privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido revelados en su palabra. Por eso Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por causa de qué? Obviamente por todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo en los versículos anteriores acerca de nuestra posición en Cristo, y más específicamente en todos esos privilegios que ahora creyentes, usted y yo, gozamos como parte del pueblo de Dios. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 19, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora somos una sola nación, una sola familia, somos un solo templo espiritual donde el Dios vivo habita. Noten el capítulo 2, versículo 20. Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, ustedes, iglesia, dice Pablo, son el templo de Dios. Dios habita en medio de su pueblo. El Dios omnipotente mora en vosotros, dice Pablo, y es precisamente por esto que Pablo hace esta petición, oración. Y esto nos recuerda, hermanos, que todo lo que pedimos a Dios en oración debe ser, por supuesto, coherente, muy coherente con sus propósitos eternos. Cuando el apóstol Pablo ora, lo hace fundamentado en esa voluntad que ha sido revelado por Dios a través de su palabra. Muchos hermanos oran, dicen que no reciben lo que piden, pero mis hermanos, es que piden cosas que Dios nunca ha prometido conceder. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad revelada de Dios. Lo que el apóstol Pablo conoce de los propósitos de Dios revelados en las Escrituras es lo que le motiva a él a pedir. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer al orar por nosotros y al orar por otros. Orar conforme a la voluntad revelada de Dios. Así que este pasaje nos muestra que Dios está interesado en formar un templo espiritual donde su gloria pueda ser cada vez más visible. Ese es el interés de Dios y ese también es el interés del apóstol Pablo. Como decía el comentarista, abro comillas, a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Y mucho más aún no hay, y muchos aún no han entendido eso, perdón. Dice el comentarista, Dios se deleita más en la integridad y pureza de su iglesia que en el bienestar material de sus miembros. A Dios le preocupa más potenciar nuestra fe que nuestra popularidad. Dios prefiere un pueblo que vive más en gratitud disciplinada y en un gozo santo que en una autoconfianza desconsiderada y en una felicidad deslumbrante. Hermanos, cuando nosotros vayamos a Dios en oración, debemos recordar estos intereses, los intereses de Dios y hacerlos nuestros. Los intereses de Dios deben ser nuestros intereses. Pero en segundo lugar, Pablo también descansa al orar en la paternidad de Dios. No solo en lo que Dios le ha revelado en su palabra, sino también en la paternidad de Dios. Noten el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra. Ese Dios todopoderoso que mora en la iglesia es Dios. Ese Dios es nuestro Padre, dice Pablo. Él es Padre de todos los creyentes, ya sea que estén con Él en los cielos o que estén aquí en la tierra. En otras palabras, todos nosotros como creyentes, todos de todas las generaciones, de todas las razas, forman ahora una sola familia con un solo único Padre. Así que podemos acercarnos a Él con toda confianza y certidumbre de fe, porque Él nos escucha. Él es nuestro Padre amante que cuida de sus hijos. Es por esta gran verdad que nuestro Señor Jesucristo, de hecho, nos anima a orar en Mateo capítulo 7, versículo 7 al 10. El Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay, dice el Señor, de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a todos los que le pidan. Es decir, ese glorioso Dios que está en los cielos y que mora en la tierra es nuestro Padre,
Él nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos en Cristo. Así que nosotros podemos y debemos pedirle a Él buenas cosas. Ahora bien, quiero llamar su atención en la sobriedad que usa el apóstol Pablo al orar. Porque primero, Él se acerca al Padre con toda confianza, como un hijo se acerca a un padre que sabe que le ama, ¿cierto? Pero por otro lado, Pablo se acerca con tal reverencia, sabiendo que Él está hablando con el Rey del universo. Él es su padre, sí, pero también es el Rey todopoderoso. Noten, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debo hacer una aclaración. El pasaje no está enseñando la posición en la que debemos orar. No se detienen solo en eso. ¿Por qué? Pues porque el pasaje no enseña eso, porque las escrituras también enseñan que otros hombres de Dios han orado de diferentes posiciones. Así que el pasaje no se detiene simplemente a enseñar que la única manera de orar es de rodillas. Lo que Pablo está enfatizando aquí es la actitud con la que se acerca a Dios en oración. Doblar las rodillas, por supuesto, indica que estamos frente a alguien que es muy superior a nosotros. Estamos frente a alguien que posee autoridad y dignidad. Debemos acercarnos a Dios con confianza. Por supuesto que sí, pero jamás debemos ser confianzudos delante de Él. Como cuando muchos dicen, es que yo me acerco a mi papito, o es que yo me acerco al man porque el man sabe qué es lo que yo necesito. No, eso no se debe hacer. Eso es absolutamente reprochable, abominable. Con confianza, pero no confianzudos. Mis hermanos, nuestras oraciones deben demostrar al mismo tiempo cercanía y respeto, intimidad y adoración. Ese fue el modelo que de hecho nos dejó nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Padre nuestro, estás en los cielos. Es nuestro Padre, pero también es el Rey del universo cuyo trono sublime está centrado en los cielos. Y esas dos verdades deben ser siempre o deben estar siempre presentes en nuestras mentes, en nuestros corazones a la hora de acercarnos a Dios en oración. Intimidad, respeto, cercanía y adoración. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey de gloria. Así que el apóstol Pablo fundamenta su oración, hermanos, en estas dos verdades, en los privilegios que tenemos ahora como cristianos y en la paternidad de Dios. Pero ahora surge una pregunta. ¿Cuáles son esas peticiones que Pablo eleva por estos hombres en Éfeso? ¿Cuál es la esencia de esta oración? Eso nos conecta con nuestro segundo encabezado, la esencia o la petición de la oración. Y podemos observar tres peticiones. Esas tres peticiones están íntimamente relacionadas. Existe una conexión progresiva entre ellas. ¿Qué pide Pablo? En primer lugar, Pablo pide que sean fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite en ellos. Noten el versículo 16. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el versículo 17 continúa diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Las riquezas de la gloria de nuestro Dios, mis hermanos, son ilimitadas, ilimitadas, y esas riquezas están completamente a nuestra disposición. A nosotros estamos listos. Son ilimitadas, y noten que el texto no dice que Él va a darnos de su riqueza. No. Esto no dice eso, sino que Él va a darnos conforme a sus riquezas. Es por eso que debemos pedir con confianza y pedir con cosas grandes, porque Él es un gran Dios. Pero déjenme darles una ilustración. Un hombre millonario les invita a almorzar y les dice, por favor, no se detenga en los costos del menú.
Usted pida lo que usted quiera. Estoy completamente seguro que si es un hermano que le gustan los langostinos, que son carísimos, seguramente no se detendrá en pedir los langostinos. No va a pedir seguramente la mojarra frita. Tengan la plena seguridad. Esa ilustración, hermanos, la podemos aplicar un poco obviamente con más prudencia en la forma en que Dios ha prometido bendecirnos según las riquezas de su gloria. Nosotros podemos pedir y pedir, nunca agotar las reservas de nuestro amado Dios, nunca. Él es rico en misericordia, Él es rico en poder, Él es rico en gracia y en bondad, es rico en amor y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para bendecirnos con toda bendición espiritual. Y eso es lo que Pablo por los hermanos en Éfeso, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior de espíritu. El apóstol Pablo no pide que estos hermanos tengan una casa con jacuzzi. Estos hermanos no piden, Pablo no pide que estos hermanos tengan una vida llena de lujos y una vida placentera. No, que siempre los intereses de Pablo al orar son conforme a los intereses de Dios, y el interés primario de nuestro Dios es que seamos santos, santos, y eso también era el interés del apóstol Pablo. Por supuesto, no significa que un hombre sea bendecido y que el hombre pueda tener cosas materiales, pero el interés primeramente de Dios es que seamos santos, santos. Pablo sabía eso perfectamente, que la verdadera felicidad radica en tener comunión con Dios, ser cada vez más semejantes al Señor Cristo, no en tener muchos bienes en este mundo. Es por ello que muchas personas millonarias de este mundo realmente son unos miserables con todo y sus millones. Pueden tener todo el dinero del mundo, pero son personas miserables, carecen del tesoro más preciado, cuál es Jesucristo. Pablo le pide al Padre que estos hermanos fueran fortalecidos entonces con todo poder en el hombre interior. Pero pastor, ¿cómo es eso? Pablo responde precisamente a esa pregunta. Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Porque dice en Juan capítulo 14 que Cristo mora en todo cristiano por medio. De hecho, el apóstol Pablo mismo en Romanos capítulo 8 versículo 9, él dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir aquí? La palabra griega Pablo usa aquí para habitar, una palabra que hace énfasis en alojarse de una manera permanente, de una manera confortable. En otras palabras, esa palabra dice que es hacer de ese lugar mi hogar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Como iglesia y como personas, nosotros somos una habitación de Dios donde Cristo es Señor. De manera que si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, eso implica que Él tenga más el control de nuestro ser, que Él tenga más y más el control de nuestra vida. Que se trata de una cuestión de grados. Ojo, no se trata cuánto tenemos tú y yo de Cristo, sino de cuánto control tiene Cristo en ti, en mí. Eso es diferente. Pablo pide que estos hermanos sean fortalecidos por el Espíritu para que así puedan estar capacitados para ser mejor controlados por Cristo en todas sus facultades, mente, corazón y voluntad, todas sus facultades. Cuando Cristo viene a morar a nuestros corazones, Él comienza a transformar todo eso que encuentra en nuestro corazón. Convierte en lugar donde Él se sienta a gusto, mora en nuestro corazón, controla las facultades. Pero debemos admitir, algunas hermanos, que cuando Cristo vino a nuestras vidas, puesto encontró terribles condiciones en nuestro corazón para hacer de nuestro hombre interior un lugar confortable,
Cristo tiene mucho que hacer en nosotros por el poder de su Espíritu. Ese hombre interior al que se refiere el apóstol Pablo aquí es el que la Biblia llama el corazón, el asiento, la personalidad. Es ese lugar que decide nuestro intelecto, de nuestra voluntad, nuestra conciencia, los afectos. Es en ese lugar que Cristo habita con su Espíritu. Y eso, mis hermanos, es un misterio, pero es una realidad bíblica. Es en ese lugar donde Él trabaja constantemente la santificación para ir haciendo de mí una morada más confortable para su Santo Espíritu. Que esta primera petición es una súplica por poder para ser santos, para poder pensar, actuar y hablar de formas que sean completamente agradables a nuestro Señor Jesucristo. Poder para poder incluso fortalecer nuestras resoluciones morales, poder para caminar de una manera transparente, gratitud a Dios, poder ser humildes, poder tener discernimiento, poder crecer de conformidad a nuestro. La pregunta es, mis hermanos, ¿cuál es nuestra oración cada día? ¿Realmente oramos más porque el Señor ore más en nosotros y que su Santo Espíritu vaya transformando cada día más nuestras facultades? ¿O realmente oramos más por cosas materiales, las necesidades del día? Que muchas veces nos detenemos únicamente en pensar que nuestras carencias son materiales. Damos las más importantes, son las espirituales. Pablo está orando aquí por una iglesia y eso es lo que él pide para ellos. Pablo no pide que los hermanos tengan una casa con jacuzzi, tengan un Porsche, ¿no? Él ora para que ellos sean de verdad administrados más por Cristo. Ahora bien, en segundo lugar, Pablo pide que adquieran una clara comprensión de las dimensiones limitadas del amor de Cristo. Noten cómo dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y, mis hermanos, ese poder de Dios obrando en nuestro interior hace en nosotros una morada cada vez más confortable para nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo nos permite adquirir un conocimiento cada vez más amplio de su amor en nosotros, más amplio. Y es por ese conocimiento que el apóstol Pablo ora aquí. Pablo ora para que estos hermanos comprendan, conozcan todas las dimensiones inescrutables del amor de Dios, del amor de Cristo, pero no como un mero ejercicio intelectual, hermanos, no de una manera experimental. Es decir, Pablo ora para que ellos sean capaces de experimentar este tipo de amor en sus vidas. No es lo mismo repetir como un loro, Cristo me ama, que realmente lágrimas o sobrecogidos de gratitud por sus misericordias y su gracia, decir, Cristo me ama. No es un mero ejercicio intelectual. Trata de entenderlo de una manera experimental, que lo vivamos en nuestra vida, lo diario andar. Así que de la misma forma que Pablo quiere que estos hermanos conozcan y experimenten el amor de Cristo, un amor de dimensiones, proporciones infinitamente ilimitadas. Pablo, yo creo que no puede ser más ilustrativo. Pablo dice, seáis plenamente capaces de comprender, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo que excede todo conocimiento. Noten cómo Pablo quiere que comprendamos
cuál es la magnitud de ese amor, lo difícil que es poder expresarlo con palabras. Es un amor que excede todo conocimiento. Cristo nos ama con un amor que es imposible de comprender de una manera plena y mucho menos, mis hermanos, es imposible de explicar. Por supuesto, Él quiere que lo experimentemos de una forma cada vez más plena en nuestras vidas, más plenas. Eso no es una declaración que quizás tengamos que aprendernos de memoria. No, no, que es un amor, hermanos, que debemos disfrutar. Un amor que tenemos que deleitarnos. Un amor que tiene que llenar nuestros corazones día a día de gozo, de alegría y de gratitud. Pablo sigue diciendo, para que habite Cristo por la fe vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor. Ese término arraigado es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque da la idea de un árbol, raíces bastante profundas. Un árbol con raíces profundas es difícil de mover. Por eso, mientras el término cimentado conlleva esa idea de cosas, fundamento firme, esa palabra arraigados es una palabra que nota firmeza, inamovible, inamovible. Y la idea general de esas dos figuras que Pablo usa es la idea de una estabilidad, de una estabilidad. La fortaleza de un árbol, de un edificio, dependen en un sentido de sus fundamentos, así como un árbol no crece cuando tiene pocas raíces o si crece estará muriendo pronto, así como tampoco se puede sobreedificar un edificio cuando sus fundamentos no son firmes. De igual manera, muchos no crecen en la vida cristiana porque no están arraigados y cimentados en ese amor de Cristo, sino que sus cimientos, raíces, brazo, fruto de un legalismo, cada día se levanta y a veces capaces de percibir. De allí la necesidad de meditar, reflexionar todo el tiempo en ese enemigo silencioso, cual levanta todo el tiempo y atenta contra la gracia, y ese es el legalismo. Pablo está hablando aquí de un amor palable, un amor que no se tambalea con facilidad, que está arraigado, firmemente arraigado, sólidamente fundamentado. Necesitamos el poder de Dios actuando en nosotros para que podamos comprender ese amor, ese amor. No creyente jamás podrá darle explicación de ese amor, que jamás lo ha experimentado, pero nosotros sí. Si bien es cierto, no tenemos la capacidad para poder explicarlo como debiéramos, podemos dar fe de él. Un amor increíble, pero también necesitamos perseguir ese conocimiento, ese amor, compañía, hermanos. Es algo que se debe perseguir en soledad. Mire que Pablo dice en el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. El aislamiento de otros hermanos es una barrera que nos impide obtener esa clase de conocimiento espiritual, del amor de Cristo, o de ese conocimiento experimental del amor de Cristo. Tú debes perseguir este conocimiento experimental del amor de Cristo en soledad, es lo que dice Pablo. No, sino en compañía de tus hermanos en la fe, teniendo comunión con los santos, con el grupo de amigos favoritos de la iglesia, nada, no, todos los santos. No, con los que me llevo mejor, no, todos los santos, porque todos los santos son una familia, la familia Dios. Parte de pedir a Dios poder entonces, parte de pedir a Dios comprensión del amor de Cristo, ahora
tercer lugar, Pablo también dice que que pidan no solamente eso, sino que también pidan para que sean llenos toda la plenitud de Dios. ¿Qué pide Pablo por estos hermanos? Simplemente que ellos sean llenos de toda la plenitud. El versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud. Hasta aquí, donde nos conduce Pablo a dos peticiones anteriores. Pablo quiere que tengamos el amor de Dios obrando en nuestra vida para hacer en nosotros una morada cada vez más confortable para que así comprendamos y así podamos experimentar más plenamente su amor. También todo eso, mis hermanos, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que nosotros vayamos avanzando en nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Ya Dios mora en nosotros y estamos en Cristo. Amén. Sí, está orando en nosotros, haciendo cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesús y a nuestro Salvador Jesús. Amén. Pero cada día se demanda que debemos esforzarnos a través de los medios que Él nos ha dado a que sigamos creciendo, a que sigamos madurando. Lo que Pablo pide por los hermanos en eso es que puedan llegar a ser llenos de todas las excelencias espirituales que Dios puede impartirles, que tiene una fuente agotable para dar. Ser llenos de la plenitud de Dios es estar completamente dominados por el carácter de Dios. Por supuesto, eso 100% jamás podrá ser la vida mientras en este cuerpo de pecado. Pero mis hermanos, siempre es nuestro deber el ir a buscarlo, que seamos completamente dominados por el Señor, sabiduría, por su amor, misericordia, paciencia, por la amabilidad, todas aquellas características que solo posee nuestro Dios, estas características que hacen ser a nuestro Dios glorioso. Ahora, aclaro, mis hermanos, claro, esta condición más ya pasada en esta tierra, más, más, pero debemos avanzar hacia la madurez espiritual cada día, reflejando el carácter de nuestro Señor. No se trata de que de repente nos convertimos en seres divinos, que dejamos ser hombres, ser una blasfemia. Se trata de que por medio de habitar en Cristo, el corazón, la contemplación de la gloria de su amor, dando siempre el evangelio, vayamos pareciendo más a Él. ¿Cómo es que nosotros avanzamos hacia la madurez? Esa es una pregunta importante. Hermanos, es el poder de Dios obrando nosotros y capacitándonos para poder conocer de una manera experimental, y nunca me voy a cansar de repetirlo. Ese conocimiento no es solamente intelectual, es experimental, las dimensiones del amor de Cristo. Es así como nosotros avanzamos hacia la madurez. Si nosotros tenemos a un Padre amante, nosotros tenemos un Cristo que nos ama, que nos amó hasta la muerte. Muchas veces nos alejamos del amor de Dios, nos vamos detrás de otras cosas, perdemos el primer amor. Muchas veces nos privamos de ese amor y al hacerlo, puesto el resultado que cosechamos muchas veces es una patética inmadurez espiritual, una vida de piedad lamentable. Pero no es culpa de Dios, hermano, es culpa nuestra. Culpa nuestra. Necesitamos conocer más de su amor. Es mi oración hoy, que da de gracia en este aniversario realmente pueda experimentar más del amor de Cristo cada una de nuestras. Por eso debemos orar como Pablo oró, no solo por nosotros, también por nuestros hermanos, porque ese que tienes
lado, ese que a veces te molesta, ese que te fastidia, ese es, querrías no tenerlo al lado, ese, hermanos, también hermano por el cual Cristo pagó. Oración por él también debe ser que él sea lleno de toda la plenitud. ¿La finalidad de qué? De ser más y más semejantes a la hermosura de nuestro Salvador. Ya hemos visto, hermanos, fundamentos de la oración de Pablo. Hemos visto también las peticiones que contiene. Veamos, en último lugar, su doxología. Noten los versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria, la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye esta hermosa oración, una doxología. La palabra doxología, recuerden, significa una palabra de alabanza. Esa oración de Pablo, hermanos, es extraordinariamente gloriosa. Las cosas que el apóstol Pablo de aquí sencillamente sobrecogedoras. Pero ahora en esta doxología, ahora en estas palabras de alabanza, el apóstol Pablo pone estas peticiones en texto apropiado. Dice dos cosas, dos cosas. La primera de ellas es que Dios es capaz de hacer eso, de lo cual estamos pidiendo, muchísimo más. Por eso él dice, y aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, ¿tú crees que Pablo pidió demasiado? Él dice, no, antes me quedé corto, corto de todo lo que Dios puede darnos, corto. Puede darnos eso y mucho más, muchísimo más. Puede darte a ti ese poder en el hombre interior, puede llevarte a conocer experimentalmente ese amor de Cristo, puede llevarte a parecerte cada día más a Cristo, puede llevarte a estar lleno de toda plenitud. En segundo lugar, Pablo nos dice en esta doxología, el propósito final de su oración es que dé gloria a Dios, la iglesia de Cristo. Noten el versículo 21. Y a él sea gloria, gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la medida que todos los miembros de la iglesia crecen, maduran espiritualmente, en esa misma medida, hermanos, la iglesia cumple con su llamado de darle gloria y honra a Dios. Ahora, en este mundo, esa es nuestra misión. Pablo añade siglos, siglos. La iglesia seguirá siendo toda la eternidad, momento a través del cual Dios manifestará su gloria. Hermanos, nunca olvidemos eso. Como miembros de esta iglesia local, la responsabilidad de cuidar, por supuesto, nuestra vida espiritual, de clamar a Dios, es responsabilidad de nosotros. No solo nos compete a nosotros, no es para los o para los pastores, para todos, todos como miembros de esta iglesia local, porque todos somos miembros de un cuerpo. Cuando decimos que Dios debe ser glorificado en la iglesia, no lo debemos pensar en un elemento abstracto, como las paredes en las que estamos hoy. Cristo va a ser glorificado, puesto Dios va a manifestar su gloria en la iglesia. Va a manifestar gloria en ti y nosotros como su iglesia. Que decía Pedro, somos piedras vivas, vamos a ese templo espiritual. Y es nuestra responsabilidad, mis hermanos, esa luz de la gloria divina
brille cada vez más intensamente en nuestra responsabilidad para la gloria del Cordero. Que el Señor bendiga su palabra, ayude. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y tu infinita bondad. Gracias por permitir a esta iglesia, Señor, poder tener estos 5 años. Que tú, Señor, sigas usando tu palabra para despertar nuestras almas, para alentarnos a seguir de una manera decidida, corriendo esta carrera con paciencia, pero siempre en dependencia de Cristo. Que Dios permita que Comunidad de Gracia, con cada uno de sus miembros, nos pueda, Señor, nos pueda seguir guiando y perseverando y sustentando. Que sobre todo, Señor, que esta iglesia siga dando gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo hasta el día de su venida. Lo rogamos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Gracias, hermanos. Ahora invito a nuestro amado Pastor Alex para que, por favor, nos preceda a la cena del Señor. Tengan todos buenas tardes, mis hermanos. Señor les bendiga. Vamos a continuar adelante con la Santa Cena y quiero hacer unas advertencias que entrega el mismo texto en 1 Corintios y el capítulo 11, versículos 27 en adelante. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todo el que toma la cena debe ser creyente y todo creyente debe tomar la cena. Es lo que la Escritura nos advierte, teniendo una comprensión de la obra de Cristo. Sabemos que no podemos comprender toda la profundidad de la obra de Cristo, como bien nuestro hermano Pastor Gerley nos enseñaba ahora. Y quiera Dios que en esa oración, en el segundo punto del sermón, tocaba hoy, pudiéramos comprender más plenamente lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y creo que solo así podemos entender este medio de gracia tan maravilloso que va mucho más allá del símbolo, como muchas veces nos han dicho. No, mis hermanos, aquí hay un elemento espiritual maravilloso, porque nuestro Señor Jesucristo está presente de una manera especial en la Santa Cena. Su Espíritu Santo en medio de nosotros nos alimenta, nos ayuda, y es una manera gráfica en que vemos el Evangelio cuando comemos el pan y tomamos la copa. Por lo tanto, el llamado es para que todos aquellos que están bautizados tomen la cena, los que han dado testimonio público de la obra de Cristo en sus vidas. Y hay hermanos de otras iglesias que están bautizados, tomen la cena también, pueden hacerlo, porque aquí en Comunidad de Gracia son bienvenidos los hermanos que también abrazan la fe en Jesucristo. Pero si usted no es bautizado, si usted no ha creído en la obra de Cristo, por favor, no lo haga, no lo haga. Usted que está en un tema serio con el pecado, en una lucha, pídale perdón al Señor y discierna cómo Cristo lo limpia de todo pecado y toda la maldad. Entonces, teniendo eso en mente y antes de hacer la lectura, le pido a mis hermanos que por favor pasen repartiendo los elementos mientras escuchamos un himno.
¿Tenemos todos los elementos o queda alguien pendiente? ¿Todos tienen los elementos? Muy bien. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermano Naisel, por favor, oras por el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermano Pastor Gerley, ¿puedes orar por el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Podemos beber la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado, por compartir la ordenanza, Señor, de la Santa Cena, y porque ciertamente vemos un poco mejor el sacrificio glorioso de Cristo en la cruz a favor de tu pueblo, Señor. Tú nos has redimido para tu gloria, Señor. Gracias te damos, oh Dios eterno, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.